El paraíso. Aquel lugar en el cual los problemas no existen. Aquel lugar donde puedes salir adelante. Aquel lugar donde no tienes que preocuparte por la inseguridad, por la comida, inclusive por el clima o el dinero. La idea del paraíso se remonta a historias bastante antiguas de la humanidad. Yo no soy la clase de persona que haga referencias bíblicas. Crecí toda mi infancia con la religión y estoy atravesando una etapa de mi vida en la que preferiría hablar de ella lo justo. Pero no dejo de pensar en gran medida parte del pensamiento del ser humano sobre este concepto. Sin lugar a dudas proviene del relato de Adán y Eva. Para quien haya vivido atorado en una locomotora toda su vida, el relato de Adán y Eva consta de lo siguiente. En el principio, Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el jardín del Edén, una tierra con alimentos imperecederos, donde no se conocía el pecado, el sufrimiento, ni mucho menos el hambre, sed, calor o frío. El lugar perfecto. Sin embargo, estos acaban desobedeciendo a Dios y son condenados a que ellos y toda su descendencia, nosotros, vagáramos por la tierra a sabiendas de que nunca jamás regresaríamos a este paraíso, siendo condenados a tener que pasar una vida tortuosa, llena de dificultades en la tierra. Yo sé que es una simple historia, y vamos, la mitad de ustedes estoy seguro que no sabe por qué les estoy contando. Desde hace ya mucho tiempo, nuestra sociedad ha buscado desesperadamente un paraíso, la idea de la nación perfecta, la tierra de las oportunidades, un lugar al cual ir y todas sus necesidades sean cubiertas. De hecho, una vez más, recordando mis clases de catecismo, recuerdo que esa justamente es la razón por la cual ha habido guerra tras guerra en Israel, pensando que es la tierra prometida dada por un dios, cosa que se mantiene aún a día de hoy con tanta guerra. Muchos podrían llegar a pensar que la idea de un paraíso es una fantasía, un cuento de hadas que se le cuenta a los niños como mero entretenimiento, o por el otro lado, hablamos de lugares que solamente podrían existir en la mitología, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Estas ideas de la nación perfecta no es algo que se remonte meramente a los relatos mitológicos. De hecho, no son pocos los que piensan que las ideas del cielo, el Olimpo, la Atlántida o el paraíso son meras invenciones para motivar a la gente a seguir una religión, una recompensa. Y aun si esto no fuera cierto, eso no quita el hecho de que es una medida que ha funcionado y que se ha esparcido a lo largo del mundo. Lo que es más, no solo podemos hablar de que se haga en las religiones. Cuando esta práctica, cuando más incentivó la idea de el paraíso llegado a la tierra, al menos hablando desde el punto de vista político, diría que fue en la época de la Guerra Fría. Con el nacimiento del capitalismo apadrinado por Estados Unidos y del comunismo con la Unión Soviética haciendo lo propio, el mundo entero se tuvo que dividir en dos bloques, y aquellos que se encontraban neutrales o fueron absorbidos por uno de los dos, tuvo que vivir en carne propia toneladas de propaganda de cómo sus naciones y sus países eran perfectos, utopías hechas a la realidad. Sin embargo, luego de más de 50 años y con la información que gozamos hoy en día, nada estaba más lejos de la realidad. Y no importa cuándo intentaran maquillar o cuánta publicidad pagara, puesto que los problemas eran más que evidentes. De hecho, creo recordar que hay una frase que decía mucho, sobre todo cuando hablaba de inmigrantes llegados a Estados Unidos, el tan mal llamado sueño americano, que si no sabes qué era el sueño americano, según la propaganda eran aquellos ideales estadounidenses los cuales te garantizaban que si te esforzabas lo suficiente podrías alcanzar un mejor estado de vida, el nirvana prácticamente. Claro que el comunismo hacía lo propio, que bajo los ideales de la revolución y el marxismo, con el trabajo duro se podría alcanzar una utopía encabezada por los obreros, y poca broma que ambos se creían sus propias mentiras. Mucho se habla de los gulags rusos, o mejor llamados campos de trabajo, pero poco se habla que inclusive hoy en día las cárceles norteamericanas hacen algo bastante parecido con sus reclusos, solo que estos últimos son más inteligentes y se aseguran que sus prisioneros no se mueran de hambre. Ahora, seguro te estarás diciendo a ti mismo que esas cosas son sucesos del pasado. Uno podría pensar que con la caída de la Unión Soviética, con lo destapados que han estado las crisis en Estados Unidos, incluso una vez más hablando de las religiones y todos aquellos crímenes que han salido a la luz a lo largo del tiempo, ya deberíamos haber aprendido que aquella idea de la utopía de el paraíso no es más que propaganda, no es más que una vil estafa, pero parece que aquel mensaje, aquella noticia, así como el agua y los derechos humanos, nos han llegado bastante tarde aquí. Todos los jóvenes latinoamericanos, me atrevería a decir que en algún momento de nuestras vidas hemos pensado la gran idea de salir de Latinoamérica. Vamos, no me engañes, como mínimo seguro has visto o leído uno de los tantos memes que han sacado del tema, lo cual no es para menos. Nuestros países tienen muchos problemas, lamentablemente cargamos con estigmas bastante grandes, y
estamos atrasados entre comillas en un gran número de servicios, atrasados en tecnología, en educación, en economía, en internet, avances, seguridad y en fin, enumerar toda la larga lista de cosas, bueno, me llevaría todo el día. Es algo bastante cierto, nuestros países están bastante atrasados y si a eso le sumamos los grandes problemas de inseguridad y corrupción, hacen simplemente ver que es más sencillo irse a vivir a cualquier otro lugar que esperar a que las cosas se arreglen medianamente en nuestros países. Todos los inmigrantes que se van a buscar oportunidades o lo que es más, todas aquellas personas que piensan que irse de Latinoamérica van a llegar a un mejor lugar que sus países, tristemente están cegados por la publicidad del sueño americano. Ahora, no necesariamente tenemos que hablar de Estados Unidos cuando me refiero a sueño americano, puede ser sueño europeo, sueño canadiense, pero me refiero a la idea de que por estar en determinado lugar, ya sea que hablemos de Europa, Canadá, Japón o cualquier país con la etiqueta de primermundista o con mejor economía, nuestra situación personal tiende a mejorar, o lo que es más, que con el esfuerzo suficiente podremos alcanzar el éxito, cuando en realidad existen muchos otros factores para determinar ese éxito. La realidad es que es solo propaganda. No estoy diciendo que en algún momento no haya sido de este modo, cómo funcionarán las cosas, pero ya no vivimos en el mundo de nuestros padres. Vaya, vivimos en crisis mundiales constantemente, cada 5 años diría yo. Cada año, aquella realidad en la cual una persona podría trabajar en Europa o en Norteamérica y regresar con una fortuna a su país y comprar miles de cosas, ya sea que hablemos de una casa, un terreno, esa realidad cada vez va desapareciendo. Y no importa que hablemos de Latinoamérica, las crisis financieras que está sufriendo el mundo es algo global, no es algo que solo nosotros estemos padeciendo. Que bueno, decir que está desapareciendo es al menos presuponer que en algún punto pudo llegar a existir. Cada año miles de familias, sobre todo hablando de jóvenes o profesionistas, viajan a distintos países del mundo pensando que van a encontrar las oportunidades que no encuentran en sus países, solo para encontrarse que ya sea con los mismos problemas que en sus países ya había o con unos nuevos para los que la gente no está acostumbrada. Por ejemplo, pondré el caso de Japón, el cual tiene una de las economías más grandes del mundo, seguridad pública, social, cosas bastante buenas, ¿no? Sin embargo, es bastante fácil fijarse en las cosas positivas cuando se quiere hablar de turismo o incluso traer inmigrantes a trabajar a tu país, ya cuando salen a relucir las medidas autoritarias de su gobierno, los altos índices de explotación laboral, el poco cultivo y por ende el hambre que se vive en su país, y lo que todo el mundo ya sabe de los altísimos ritmos de desapego emocional y suicidios que vive el país. Quizás ya te lo pensarás 2 veces antes de mudarte allí, y eso solamente hablando de Japón, que es uno de los más conocidos, pero actualmente ni siquiera es el que encabeza esta lista. Pese a lo que pueda parecer en lo que respecta a Latinoamérica, aún estamos muy por debajo de estos límites. Los que sí que encabezan un ritmo de depresión son varios países europeos, como lo son Lituania, Eslovenia, Ucrania, Bélgica, vaya, incluso los más famosos como Alemania o Francia tienen estos problemas. Poca broma que bastantes países del mal llamado primer mundo tienen un problema bastante grande con la depresión y los suicidios, cosa con la que de hecho Latinoamérica aún está bastante por debajo. No digo que aquí no exista, pero vamos, hablamos de Europa, el que se supone es el lugar al que muchos de nosotros quisiéramos viajar algún día, la tierra prometida entre comillas, y poca broma que muchas veces su tasa de suicidios y depresión casi va dándose al tú por tú con los homicidios que ocurren en México, así que allá quizás no sea el crimen el que te robe la vida, pero tampoco es como que te dé ganas de vivirla. Y ese solo es un ejemplo, existe una larga lista de cosas las cuales convierten a todos aquellos países que tanto se tienden a idealizar meramente porque llevan la etiqueta de primer mundo, lo cual no sería un problema si no fuera porque solo es una versión de la historia, una que no está sustentada más allá que en la publicidad. Si bien es cierto que existen países con un alto índice de calidad de vida, eso no significa que la razón de estos avances sean la meritocracia de los ciudadanos, ni mucho menos que dicha prosperidad esté repartida por igual en todo su país. Claro que no todos los países tienen las mismas dificultades, pero si los resultados llevan al mismo destino, eso de poco importa. Pero esto último queda más claro con un ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos, mucho se habla de la inseguridad de nuestros países y el cómo esta nos frena como sociedad, pero ¿es acaso tanta la diferencia? Pues en realidad no, y los números no mienten. Por ejemplo, en México, en 2021 se registraron que en el año ocurrieron cerca de 33,000 homicidios dolosos. Y vamos, si nos comparamos con Estados Unidos, hablamos básicamente el país que introdujo para empezar los términos de primer y tercer mundo, la tierra de las oportunidades, la cúspide del sueño americano. Pues nada más y nada menos, este país contabilizó en 2021 38,000 fallecidos por armas de fuego, de los cuales 14,000 fueron catalogados como homicidios. Y bien, seguro me puedes decir que esa
cifra es meramente culpa de las armas, que ni remotamente viven los problemas de inseguridad que tenemos que afrontar los que cargamos con la etiqueta de tercermundista. Volviendo con México, en 2021 cerró el año con la cifra de casi 100.000 personas desaparecidas. Claro que en el anterior video ya hablé de cómo el número de denuncias en México es bastante bajo comparado con la realidad, pero ese es otro tema. Ahora, con este número en cuenta, ¿cómo está nuestro vecino del norte? Pues igual que nosotros. Según la asociación de Exploited Children, el número de menores desaparecidos cerró cerca de los 365.000 desaparecidos en Estados Unidos, solo en 2021. Y bueno, eso hablando de Estados Unidos, pero en el resto del mundo no es como que la cosa mejore, solo que no por estos motivos exactamente. Por ejemplo, hablando de Rusia, y creo que no tengo que recordarles la situación que ellos están viviendo, sobre todo con la posible guerra que todavía se está gestando en Europa. Por otro lado, sé que muchos me dirán que Europa, más allá de las guerras ocasionales que les gusta hacer, no hay tanta inseguridad. Y bien, ese problema lo tienen controlado, entre comillas. Tampoco es como que Europa viva en un paraíso. Por ejemplo, como decía al principio, muchos países de Europa no son distintos a Japón, con tasas de infelicidad de sus ciudadanos bastante altas. Lo que quiero decir con esto es que la inseguridad como problema no es un problema que vivamos solo los latinoamericanos, es un problema que enfrentan aún las mejores potencias del mundo. Ahora, sí que existen países que no tienen tantos problemas de inseguridad, o bueno, al menos son mejores que el resto del mundo en ocultarlo de los demás. De hecho, ¿se han dado cuenta que en todo el vasto mundo siempre los mapas que reflejan mayor prosperidad o mayor imagen de marca siempre son los mismos? Los 5 o 6 países de Europa como Reino Unido, Alemania, Suecia o países como Japón, Australia, Canadá y claro Estados Unidos. Si quieres buscar un mapa con buenas economías, poca tasa de crímenes y altos índices de prosperidad, siempre te van a aparecer los mismos. Pero ¿no les parece curioso que para variar sean los mismos que más gastan en publicidad en sus países anualmente? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que los países que tenemos más idealizados también sean los que más se publicitan una buena imagen? En este trabajo, sobre todo cuando hablamos de cifras y patrones, las coincidencias no existen. Lo que tienen en común estos países es que también son los que más población de ancianos tienen en sus países, por lo cual no es para nada raro que estén tan desesperados en dar una buena imagen de sus países, ya sea que los quieran traer meramente como turistas o para traerlos como migrantes dispuestos a trabajar, lo cual dirás que no es tan malo. De hecho, lo que muchos quieren es simplemente mudarse a un lugar con las oportunidades de trabajar, pero no todo es como lo pintan, porque de hecho los mejores trabajos a los que puedes llegar a aspirar en estos países, por el mero hecho de ser migrante ya no tendrás acceso a ellos. Yo sé que a todos nosotros nos han aparecido en redes sociales o en cualquier medio de noticias las grandes oportunidades que hay en Canadá o en Europa, casas a solo 20 pesos, trabajos donde te pagan en dólares, y todas esas cosas son ciertas, siempre y cuando hayas nacido en su respectivo país. ¿Qué te pensabas? ¿Que por ser migrante no te iban a discriminar? Todas aquellas cosas bonitas las cuales vemos a menudo en los medios ya no están a tu alcance por el simple y sencilla razón de que eres un migrante. En nuestros países se tiende a hablar mucho de los atrasados que estamos en políticas inclusivas, pero sería pecar de ingenuo pensar que en el resto del mundo no tienen estos mismos problemas. La inclusión verdadera la podemos hablar en ciudades con abundante turismo: París, Londres, Tokio, Nueva York, países que están acostumbrados a la diversidad cultural, pero esa no es una realidad que gocen hegemónicamente en todo su territorio. Por ejemplo, hablando de Canadá, uno de los países que más es idolatrado hoy en día, mucho se habla de las oportunidades laborales que tiene este país y la calidad de vida, pero toda la publicidad es embellecer más las cosas de como en realidad son. Por ejemplo, suponiendo que tuvieras una visa permanente con la cual trabajar, la cual ya de por sí es difícil conseguir, automáticamente por ser extranjero, tu experiencia laboral, tus estudios pasan a significar poco menos que nada. Dicho de otro modo, si no cursas tus estudios en una universidad de su país, simplemente cualquier título que tengas es inválido. Y esto no es algo meramente de Canadá, lo manejan bastantes otros países, lo cual ya de por sí te limita bastante a tener un trabajo digno. Vamos, tus trabajos aspiracionales no pasan de ser camarero o transporte público, y en general es regresar a la misma problemática que existe en Latinoamérica, con egresados de cualquier carrera en empleos mal pagados, o que no son de tu profesión, lo cual vivirás también en tu país. De hecho, sí que recomendaría a mis suscriptores tener cuidado con las notas que ven en internet respecto a Canadá, porque si bien tienen sus cosas buenas, y no digo que no, pero están bastante exageradas por el amarillismo en las notas que encontramos, o por el otro lado puede ser peor, y sean simplemente estafas. Ahora, si todas estas cosas no te parecen suficientes, le agregamos un problema más a esta situación, y esa es que los países entre comillas más prósperos también son los más racistas. Que hablando de Europa, el cual siempre tiende a ser de los países mejor vistos cuando se habla de prosperidad, si quieres viajar allá, también mejor vete grabando este mapa de los países con más racismo, el cual no es solo un problema con el que tengamos que lidiar nosotros. Las razones puede que sean diferentes, quizás no sufras una brecha salarial por la crisis de tu país, sino que ahora se
será tu nacionalidad o el ser extranjero lo que te separe de los demás. De hecho, con Canadá se estima que justamente los extranjeros ganan un 30% menos que los ciudadanos canadienses. Y eso hablando de Canadá, el que lo pintan como una tierra de la inclusión. Ya te puedes ir imaginando cómo está la cosa en el resto del mundo. Con este video no quiero decir que todos los países del mundo sean una porquería, ni nada por el estilo, pero lamentablemente somos muchas veces víctimas de la desinformación. Miles de personas arriesgan sus vidas o gastan todo su dinero en mudarse a lugares pensando que allá es un paraíso, pensando que alcanzarán un lugar donde la meritocracia sea real. Pero cuando la publicidad se va, cuando ves la realidad de las cosas o las investigas más a fondo, te das cuenta que aquellos países tan idolatrados tienen los mismos problemas que sufrimos nosotros. Y si tanto se esmeran en cubrir sus fallas y, como dije, gastar continuamente millones de dólares en publicidad, no es diferente a comprar maquillaje. Y vamos, si tenemos que maquillar una utopía o un paraíso, quiere decir que en el fondo no lo es. Y vamos, esto se puede poner todavía peor, porque le podemos echar bastante culpa a estas potencias de los problemas que viven justamente en nuestros países, como la explotación de recursos que ya hablé en el video pasado. Pero no me quiero meter a hablar de las minas canadienses o de todas las guerras que el primer mundo ha provocado, que si no, no acabamos en la vida. A veces tendemos a comprarnos bastante el título de tercermundistas, que tendemos a idealizar a todos los que aparentemente viven en la cima, que si no fuera por las cosas como el Producto Interno Bruto, muchos de estos países tienen zonas que parecen sacadas de cualquiera de nuestros países. La corrupción, la pobreza, los asesinatos, las desigualdades y las discriminaciones que vivimos en nuestros países no son ajenas de aquellas del resto del mundo. Y pensar que de mudarnos allá mágicamente nuestros problemas se resolverían, vamos, todo por no mencionar el cambio cultural abismal que hay entre una cosa y la otra, es pecar de ingenuo. Todos los países tienen sus problemas y deberíamos ya ir desapegándonos de esa idea del paraíso, de los sueños americanos, canadienses o europeos, y deberíamos empezar a ver las diferencias y las cosas buenas que ellos tienen para aplicarlas en nuestros países. Ninguna de las cosas que ellos tienen son cosas que nosotros no podamos llegar a tener. Por años nos han hecho creer que nuestros países simplemente no valen nada, que es mejor abandonarlos, que estamos atrasados en comparación con el resto del mundo, cuando en realidad todas aquellas ciudades limpias y futuristas son solo la minoría en aquellos países. Mi intención con este video no es desanimarte, sino negar la publicidad y visión utópica de estos países y mostrarte que su primermundismo, un título que ellos mismos se pusieron, no es nada más que un mal chiste, no es nada más que publicidad, y no son tan diferentes de como lo somos nosotros, y en bastantes cosas son incluso peor. Sueño americano. A mi parecer es un nombre que le queda como anillo al dedo, porque tenías que estar dormido para verlo hecho realidad.